A todos nos pasó alguna vez de estar tomando apuntes y copiar desesperadamente lo que va diciendo el profesor, por miedo de perdernos algo que luego sea importante, para alguna prueba, examen. Pero después cuando llegas a tu casa, te das cuenta que eso no sirvió de nada, ya que no recordás nada de lo que se habló en la clase. ¿Y de qué nos sirve copiar todas las cosas que habla el profesor si no retenemos ninguna de ellas? Muchos me dirán que la toma de apuntes es para generar el material, para luego poder estudiar en base a eso. Pero ¿no sería mejor comenzar con una base de al menos entender de qué se trata el tema? Además, si tomas tus apuntes a la tradicional, probablemente no estés generando un material potencialmente útil para el futuro, porque si estás copiando casi textualmente lo que dice el profesor, no tiene sentido. Para eso es mejor grabar la clase y luego pasarla a texto, y ahí ya tenés el mismo material. Pero para todos estos problemas les traigo una solución, una técnica o un método, como quieras llamarle, de toma de apuntes que te ayudará no solo a generar mejor material, para luego estudiar de una forma más adecuada, sino que te permitirá aprender y comenzar a retener y estudiar el tema desde el momento en el que estás generando, haciendo, tomando tus apuntes. Por lo que si querés saber todo sobre esa técnica, sobre The Learning Method, otra técnica que también les hablaré en el video, los invito a que se queden hasta el final, para que no se pierdan nada. Vayamos al primer punto, que es: toma apuntes efectivos, aprende mientras escuchas la clase. Algo que yo considero esencial a la hora de tomar apuntes es, no solo como les dije en la introducción, generar material para luego poder estudiar en base a ese material, sino además estar presentes en la clase, tener un rol activo en el que ya desde el primer punto, desde el momento en el que estamos justamente tomando estos apuntes, en el que estamos en la clase generando los apuntes, escribiendo en nuestra cuadernola, estemos aprendiendo, ya que esto nos brinda una separación sobre el resto de personas que no lo hacen abismal. Nos permite estar aprendiendo, estar reteniendo, estar ya consolidando esa información en nuestro cerebro sin ni siquiera haberla estudiado. ¿Por qué? Por el enfoque que le damos a la toma de apuntes. Por eso es importante priorizar que la toma de apuntes no solamente sea para generar material, para utilizarlo luego para estudiar, sino que desde el primer punto en el que estamos en la clase ya debemos priorizar el aprendizaje, el retener las cosas. Vamos ahora con la técnica en sí, que es Cornell Technique, la mejor manera de tomar apuntes. La Cornell Technique probablemente ya lo conocen todos, y esta técnica se basa en lo siguiente. Primero deberemos dividir la hoja en 4 secciones: parte superior, parte central derecha, parte central izquierda y parte inferior. En la parte superior deberás escribir un título, una breve descripción, un subtítulo, una fecha sobre el tema. Lo que yo les recomiendo es simplemente poner un título, si quieren una breve descripción o un subtítulo, y la fecha del día que toman la clase, o si no quieren no lo pongan. La parte central derecha es donde tomaremos nuestros apuntes, pero sobre esto aparte les voy a hablar más adelante. En la parte central izquierda generaremos preguntas a partir de los apuntes que estamos tomando en la parte derecha. Es decir, por ejemplo, si nosotros en los apuntes ponemos que tal persona nació tal día, una pregunta podría ser: ¿quién nació tal día? O podría ser también: ¿qué día nació tal persona? De esta manera, no solo que vamos a estar generando preguntas que en el futuro nos van a permitir estudiar a base de estas preguntas, respondiéndolas, etc., sino que además nos obliga a reflexionar sobre el tema, a pensar qué tipo de preguntas podemos hacer, lo que nos obliga a estar presentes, a tener un rol activo en la clase, a no poder distraernos. Por último, en la parte inferior, será para generar un resumen, el cual lo haremos al final de la clase, no en el momento en el que estamos tomando los apuntes, sino que cuando termine la clase, ya sea cuando llegas a tu casa, o cuando termine la clase, yo que sé, capaz que te vas a la biblioteca, te quedas mismo en el aula, generas un resumen sintetizado de unas 50 palabras aproximadamente sobre lo que se habló en esa clase. Otra cosa que nos va a ayudar también para estudiar en el futuro, pero no solo para estudiar en el futuro, ya que también será de enorme utilidad para estar aprendiendo en el momento de tomar los apuntes, los que le decía antes. Es importante que este resumen, esta síntesis, sea desde la memoria. Es decir, nosotros cuando estemos generando el resumen, no vamos a estar viendo los apuntes para ir viendo qué información poner en el resumen, sino que al haber sido luego de la clase, debes tener la información fresca en la cabeza, por lo que ya vas a generar un resumen con lo que recordás vos de la clase. Esto no solo nos va a dar material para luego estudiar, sino que va a estar desde la primera hora forzando a nuestro cerebro a que aprenda, a que consolide la información, a que la retenga de una mejor manera, lo que en el futuro nos va a ayudar muchísimo a tener que estudiar menos en nuestra casa. ¿Por qué? Por un simple cambio en el enfoque que damos en la toma de apuntes. Y ahora pasemos
a la segunda parte o a la segunda técnica, digamos, que conforma esta técnica de toma de apuntes, que es The Outlining Method. Sintetiza la información por ti mismo. The Outlining Method es un método que nos permite tomar apuntes de una forma en específico, la cual nos obliga a nosotros, por nosotros mismos, sintetizar y escribir la información con nuestras palabras. Muchas veces lo que nos sucede es que copiamos casi textualmente lo que va diciendo el profesor. Ponemos las cosas de la forma en la que le dice el profesor, con las palabras en las que le dice el profesor, con el orden en el que le dice el profesor. Sin embargo, The Outlining Method nos permite ser nosotros el que decide cómo le ponemos las cosas. Y esto, al igual que para generar las preguntas, al igual que para generar el resumen en la parte inferior de la hoja, nos va a permitir y nos va a obligar a tener un rol activo en la clase, en el que tengamos que prestar atención, para poder no solo escribir las cosas, sino que ser capaces de comprenderlas y ponerlas de la forma más sintetizada, más resumida, con nuestras palabras. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, vamos a tener un tema. Por ejemplo, que estamos haciendo una materia como historia. Un tema, ¿no? Luego, dentro de ese tema, van a tener muchos subtemas, los cuales van a ir como si fuera un pasito hacia la derecha. Y si vos querés poner hechos, acontecimientos, cosas que sucedieron, personas, nombres, fechas, dentro de cada subtema o dentro del tema, lo vas a poner un pasito hacia la derecha, para que de esta manera sea visualmente sencillo de entender. Y lo importante de esto es que lo pongas vos con tus palabras, no de la forma en la que lo hace el profesor, y de la forma más sintetizada posible. Otra cosa que les quería aclarar es algo que me preguntaron en otros videos en los que hablé sobre la Cornell Technique, y es, ¿qué sucede si me quedo sin espacio para tomar apuntes? Ya que, obviamente, en una hoja, si es una clase larga, no nos va a dar el espacio para tomar apuntes en ese pequeño pedazo. Por lo que yo te recomiendo es que no dividas la hoja al principio de la clase, sino que vos dividís la parte superior para poner el título, el subtítulo, todo lo que les hablé. Luego dividís la línea central hasta cierto punto. Tomas tus apuntes. Si ves que necesitas más espacio para tomar apuntes y para generar preguntas, deberás continuar esa línea y seguir tomando apuntes. Así ya sean 4 hojas de toma de apuntes. Cuando termines con tu toma de apuntes, es decir, cuando termines la clase, pasarás raya y por debajo generarás el resumen. Esto es importante, ya que no quiero que les suceda eso de que primero dividen la hoja y luego van a tomar los apuntes y les queda chica la hoja y quieren hacer los apuntes más chicos y dejan de poner información capaz por el hecho de que les entre y de que les quede estético. Pero recuerden que esta división de la hoja no es para que quede ni lindo, ni estético, ni bonito, ni nada. Es simplemente para que sea lo más útil posible. Por lo que vos, si vas a utilizar este método, lo que te recomiendo es que hagas eso. Que tomes los apuntes hasta que termines, luego ahí haces la raya que divide los apuntes y las preguntas del resumen y recién en ese punto vos vas a generar el resumen. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo con alguien que crea o sepa que lo necesite, además de unirse a mi canal y a mi servidor de Discord, ya que me ayudaría realmente muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.